Profético de Intercesión Shamar. Le damos la bienvenida al Ministerio MIPIS y a todos los hermanos que están allí conectados. Amén. Pendiente en la palabra que el Señor trae en esta mañana, pendiente en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y quiero decirles algo, que en el nombre poderoso de Jesús nosotros pues hemos sido llamados de parte de Dios para hacer algo. ¿Quién ha sido llamado de parte del Señor? Hay gente que aún no sabe para qué y por qué han sido llamados. Y entonces en la congregación queremos hacer de todo. Y queremos alistarnos en todo, pero hay un llamado en específico para cada quien. Hay un llamado en el que el Señor quizás mientras pasan los días, los meses, los años, le va mostrando a usted para qué fue llamado en la congregación. Amén. Muchas veces empezamos, por ejemplo, yo cuando empecé con el don de maestro. Tenía esa habilidad para enseñar la escritura. Y a medida que iba pasando el tiempo, el Señor me ungió como maestra de la palabra. Después como evangelista, después como pastora. 2 veces me ungieron como pastora. Eso fue algo tremendo. Y así a medida que va pasando el tiempo, si usted me pregunta a mí cuál es de los 3 ungimientos que a usted más le apasiona, yo diría que el maestro. El maestro me apasiona más, aunque tengo que apacentar ovejas. Pero uso ese llamado como maestra, lo uso también en el ministerio pastoral y también en el ministerio evangelístico. Y por eso quiero que usted me acompañe al libro de los Hebreos en el capítulo 5. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, el Espíritu Santo comienza a mostrar algo allí al autor del libro de los Hebreos. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 5, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. ¿De dónde fue tomado? De entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y vamos a detener un momentico en ese versículo, porque dice la Biblia que todo sumo sacerdote es escogido, es tomado de entre los hombres. Pero dice por qué y para qué. ¿Para qué dice? Para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Bueno, eso cuesta, pero hay que hacerlo. Cuando hay personas que irritan, personas que... Ahí dice que tenemos que ser pacientes. Paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Cuáles son los extraviados? Los perdidos. Tenemos que, a veces decimos, ay, ¿por qué no se convierte? Es que me dan ganas de... Si Dios te llamó como sacerdote para ministrar sus bienes, tienes que ser paciente. Paciente con los ignorantes, aquellos que dicen que el pasto es azul. Y usted sabe que el pasto es verde. Tiene que ser paciente, que Dios en algún momento determinado le va a mostrar el color. Le va a revelar el color que es. Y dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. O sea que este llamado sacerdotal no es que tiene unos super, ultra, mega, hiperpoderes. No es que es perfecto, sino que tiene que considerar que él también está rodeado de debilidades. Recuerden lo que dice la Biblia, aquel que esté firme, el que no caiga. Por eso es que tenemos que ser pacientes con aquellas personas que no entienden aún lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso es que tenemos que ser pacientes con el cabezón que tenemos al lado. Tenemos que ser pacientes con aquellas personas que dicen,
lo contrario a lo que usted quiere que se hable. Y dice la Biblia, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Lamentablemente muchos venimos y decimos, Señor, perdona a tu pueblo, aquel que está ya sentado. Señor, pero para nosotros, ¿qué? La Biblia dice que tengo que ofrecer sacrificio para mí y para el pueblo. Estas eran las funciones que tenía este llamado. Y dice en el versículo 4, que es donde quiero llevarlo. El versículo 4. Y nadie toma para sí que esta honra. O sea que hay una honra que dice la Biblia, nadie toma para sí esta honra, y dice, sino el que es llamado por quién. ¿Quién lo llama? ¿Quién te llama? ¿Y por qué peleamos con Dios si llama al que está a su lado? Dice la Biblia, y nadie toma para sí esta honra, sino es el que es llamado por Dios, como lo fue ¿qué? Aarón. Y yo quiero hablarle de ese hombre. Ese hombre que anoche me sacó muchas canas. Estudiando la vida de este hombre, de verdad que yo dije, impresionante la vida y testimonio o memoria y cuenta. Si Dios le hubiese dado la oportunidad a Aarón a escribir un libro sobre su memoria y cuenta, mire, usted no sabe lo que iba a escribir ese hombre ahí. Primeramente, aparece en la Biblia como hijo de una mujer llamada Jocabed y de Amram. Es más, dice la Biblia que Jocabed era tía del padre de Aarón. Pero dicen las escrituras, eso está en Éxodo capítulo 6, versículo 20, en donde están hablando de la genealogía y dice que Amram tomó como esposa a su tía y que su tía Jocabed tuvo hijos y el mayor, Aarón. También tuvo a María o a Miriam y tuvo a Moisés. Pero este Aarón, dice la Biblia que estaba viviendo en tiempo de la esclavitud, en donde estaban los egipcios, en donde los egipcios gobernaban a Israel. Recuerden que Moisés, su hermano, después de huir porque lo estaban culpando de asesinato, Moisés huye, pero dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, que cuando estaba allí en el monte de Dios, Dios le habla a Moisés. Y Moisés comienza a decir, a colocarle a Dios traba, a colocarle a Dios argumentos, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo, es que yo, y es que yo, y que no puedo, sus limitaciones, hasta que dice la Biblia, y Dios se enojó con Moisés. Y en el momento que Dios se enoja con Moisés, le habla de su hermano. Y me llama la atención porque le dice, ahí está tu hermano, y él sí sabe hablar. O sea que Aarón era un hombre que podía libremente tomar un micrófono y predicar. Aarón era un hombre que podía hablar sin limitaciones, sin nervios, como lo hacía Moisés. Y dice la Biblia que Dios le habla y le dice, te voy a enviar, te voy a colocar a tu lado a tu hermano Aarón. Pero para colocar a su lado a su hermano Aarón, Dios tenía que hablarle a Aarón. Dios tenía que enseñarle a Aarón todo. Y una de las cosas que el Señor en Éxodo capítulo 4, en el versículo 14, de lo que Dios le habla a Moisés, es decirle, ¿sabes qué? Tu portavoz, el quien va a hablar a través de ti, va a ser Aarón. Tú le vas a plantear a Aarón todo lo que yo te muestro a ti y tú se lo vas a decir a él y él se lo va a decir al pueblo. Él le va a contar al pueblo todo lo que yo te voy a decir a ti. Entonces, lo primero que Dios llama a Aarón para capacitarlo al ministerio que tenía o al llamado que tenía, era para que sea primeramente un portavoz. Era para que fuese como el intérprete. No sé si ustedes están viendo en algunas congregaciones que la persona habla en español y la otra persona habla en inglés. O sea que
Aarón era el intérprete de Moisés. Moisés hablaba, le decía algo a Aarón, porque es que Moisés tenía limitaciones. Moisés le decía algo a Dios y Dios le hablaba a Moisés y Moisés se lo decía a Aarón. Entonces, ¿cuál es lo primero que Dios le coloca o asignación a Aarón? Diga conmigo, portavoz, intérprete. Era el intérprete. Pero el intérprete era de que esperaba que Dios le hablara a Moisés para él actuar. Ahora, en el capítulo, y quiero que vayan conmigo allí, gloria al Señor, en el capítulo 4, versículo 27, ya Dios había hablado, y quiero llevarlo a esta ilustración. Dios le había hablado a Moisés en el monte, y le había dicho a Moisés, voy a llamar a Aarón, y voy a hablarle a Aarón para que se prepare y te reciba a ti. Que en el camino te reciba. Lo tenemos. Éxodo capítulo 4, versículo 27. Dice la Biblia, ¿qué dice? Y Jehová dijo a quién? Aarón. Amén. Tremendo, porque ya no era que Dios estaba hablando con Moisés, sino que ahora viene Dios y dice, voy a hablarle a Aarón. Voy a hablarle a Aarón porque tiene unas asignaciones y tiene que comenzar Aarón a desarrollar lo que tiene, y para eso lo voy a poner de portavoz. Él va a hablar en lugar de Moisés. Y no solamente va a hablar lo que Moisés le dice, yo le voy a hablar a él. Y dice, y le habló Dios a Aarón. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde estaba Aarón cuando Dios le habló? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Aarón? En la esclavitud, entre cadenas, en cautiverio. Allí Dios le habló. Dios le habló allí, donde estaba entre las cadenas, donde quizás estaba siendo azotado, porque no estaba haciendo ladrillo. Ahí Dios le habló. Y una de las cosas que le dijo Dios fue, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Pero usted se imagina esa escena, que Dios le hable a usted y le diga, ve a la esquina porque te vas a conseguir con tu hermano en la esquina. Pero ¿para dónde lo envió Dios? Diga conmigo, al desierto. No es fácil que te envíen a un desierto. Y Aarón, dice la Biblia, que obedece. Él va, y dice en las Escrituras, en el versículo 30 de ese mismo capítulo, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Fíjense que ya no solamente era portavoz, ya no solamente Dios le estaba hablando, sino que ahora estaba haciendo señales. O sea, que había un crecimiento en el llamado de este hombre llamado Aarón. Pero aún Aarón no sabía para qué lo llamaron. Aarón estaba cumpliendo. Ajá, ok, voy a escuchar. Háblame, Moisés, decime. Ajá, Moisés, ahora voy a ir a hablar lo que tú me dijiste, que Dios dijo que te dijo. Y después, Dios me dijo, ahora voy al desierto. Y no solamente al desierto, sino que ahora voy a decirle al pueblo lo que Dios dijo, le dijo a Moisés, pero voy a hacer señales. Cuando usted y yo estamos siendo usados por el Señor, deben haber señales. Aarón inmediatamente comenzó a experimentar señales, pero aún no tenía el llamado. Recuerden lo que dice la Biblia en Hebreos 5:4, que el llamado lo entregaba a Dios. Él estaba siendo como que capacitado en el terreno para poder llegar a su llamado, para poder llegar a donde Dios lo quería tener. Pero este hombre vivió tremendas cosas estando allí siendo capacitado.
¿Saben? Una de las debilidades que tenía este hombre era que era débil de carácter. Él se dejaba hasta manipular por el pueblo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 24, porque quiero ir rápido, en el capítulo 24 del libro de Éxodo, viene Dios y manda a Moisés a que suba al monte, pero no que suba solo. Vamos un momento allí. Éxodo capítulo 24. Cuando lo tengan, digan amén. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Fíjense que ahora viene Dios y dice: ahora quiero que Aarón suba. Y no era una montaña cualquiera, era la montaña de Dios. Yo quiero que él suba, pero que se quede de lejos, porque el quien se me va a acercar es Moisés. Y dice la Biblia de que allí en ese capítulo 24 del libro de los Éxodos, dice la Biblia que ellos subieron. Mas dice la Escritura en el versículo 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. En el verso 10, ¿qué dice? Y vieron. Pero es que la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. ¿Y aquí qué dice? Que lo vieron. Dice la Biblia: vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies, o sea que vieron hasta los pies. ¿Qué había debajo de sus pies? Como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron, otra vez dice allí, ¿y vieron a quién? Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Mas le dijo a los ancianos: espérenme aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Ahora no le está solamente enseñando de que puede subir al monte, sino que le da una responsabilidad. Que si Moisés no está en el pueblo, ¿a quién iban a acudir? Aarón y Hur. Ahora tenía una responsabilidad, que si había un asunto que arreglar, tenían que acudir a Aarón y a Hur. Y dice la Biblia en el verso 16: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. ¿Cuántos días estuvo? 40 días y 40 noches. En esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en la presencia de Dios, recibiendo del Señor los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las ordenanzas, en ese día en donde pasó 40 días y 40 noches, Dios le estaba mostrando cómo iba a ser el altar, cómo iba a ser el tabernáculo, cuáles eran los utensilios, cómo lo iba a formar. Dios le mostró a Moisés que había dotado de dones y talento y capacidad a personas específicas en el pueblo para que ellos pudieran hacer los utensilios. Dios le estaba diciendo: Moisés, vas a hacer el altar así, vas a hacer la mesa de la proposición así,
vas a hacer el candelabro, vas a hacer esto. Y Moisés quizás anotando el capítulo 25, 26, el capítulo 27, habla de cómo Dios le estaba diciendo, dando los diseños de cómo iba a ser el tabernáculo. Pero en el capítulo 28, que quiero llevarlo allí, en el capítulo 28, después que ya Dios le habla de los atrios, del candelero, de las lámparas, de las cortinas, viene Dios y dice, ahora quiero confeccionar algo. Quiero hacer una vestidura. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿ahora qué van a hacer? Mis sacerdotes. Ya no era portavoz, ya no era aquel que iba a hablar el intérprete, ya no era aquel que hacía señales, sino que ahora va a ser mi sacerdote. Y ese sacerdote va a tener algo especial. Y me llama la atención porque Dios se detuvo, después que habló del tabernáculo y de todo lo que iba a estar en el tabernáculo, se detuvo para confeccionar el traje o diseñar cómo iba a ser el traje de Aarón y no de Moisés, sino de Aarón. Y dice la Biblia, versículo 2, y harás vestiduras sagradas. Aarón, tu hermano, ¿para qué dice ahí? Para honra y hermosura. O sea que Dios te viste de honra y de hermosura. Y que las vestiduras que Dios te coloca son sagradas. Y dice la Biblia, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, no de entendimiento, de corazón. Todo el que es sabio de corazón le vas a hablar a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. O sea, no eran personas cualquiera que Dios iba a usar para diseñar este traje. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía ese traje? ¿O qué tenía este hombre que estaba siendo llamado por Dios? Dice la Biblia, yo he llenado espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. No dice el sacerdote del pueblo, dice ¿quién? Mi sacerdote. Y dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y comenzó Dios a decirle a Moisés, escribe Moisés, así vas a hacer el efod. Y Moisés tenía que escribir desde el versículo 5 al 14 cómo iba a ser el efod. El pectoral, Moisés, te lo voy a dibujar para que lo hagan con el mismo diseño que yo te voy a dar. Y dice la Biblia en el versículo 31 que hubo otras vestiduras. Otras vestiduras. Pero en el capítulo 29 ya Dios había llamado que Aarón iba a ser su ¿qué? Diga, su sacerdote. En el capítulo 29 dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Toma pan sin levadura, torta sin levadura, amasada con aceite y hojaldre sin levadura. Untadas con aceite, las harás de flor de harina y las pondrás en un canastillo, y el canastillo las ofrecerá con el becerro de los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Quién iba a bañar a Aarón? Moisés. Recuerden que Aarón había comenzado como siendo servidor de Moisés, pero ahora Moisés tenía que lavarlo a él. Moisés tenía que buscar su propia ropa
En cambio, Dios diseñó, confeccionó la ropa de Aarón. Él la dibujó para que le hicieran a Aarón su ropa. Dice, ahora te lo vas a parar en el tabernáculo. Y no solamente eso, miren lo que dice la Biblia. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás las diademas santas. Luego tomarás el aceite de la unción. ¿Y qué iba a hacer? Y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Y qué dice? Y le ungirás. Qué tremendo, porque ahora no solamente tenía un llamado sacerdotal, tenía una vestidura delante de todo el pueblo, le colocó la vestidura, sino que ahora lo iba a ungir. Recuerda el Salmo 133 cuando habla de que es buen óleo que cae sobre la cabeza del sacerdote. Dice del sacerdote Aarón, que cae por la cabeza, la barba y la vestidura. Este aceite de la unción tenía algo en específico o muy peculiar, que era aromático, era compuesto. Y la gente sabía que el sacerdote estaba pasando por allí porque dejaba un aroma, se impregnaba un aroma en el ambiente. Y decía, el sacerdote pasó por aquí. Por aquí estuvo el sacerdote Aarón. Entonces dice la Biblia que ahora viene Dios y le dice, delante de todos, en la puerta del tabernáculo, me le vas a cambiar la vestidura, le vas a poner esta vestidura que yo confeccioné. Yo no sé si ustedes han visto a diseñadores que comienzan a diseñar un vestido, lo hacen primero con garabato y después lo colocan en patrones y después lo hacen. Y después que está confeccionado, al modelo o a la modelo que está pensando, yo sé que los famosos cuando van a hacer un diseño, piensen en alguna estrella de Hollywood. Dice, esta se la voy a confeccionar a fulanita de tal, con su talla. Estas vestiduras estaban siendo confeccionadas con la talla solamente para Aarón. Los hijos de Aarón tenían otras vestiduras, pero estas vestiduras eran específicamente para Aarón. Hay vestiduras que usted y yo queremos ponernos que no son nuestras, y que estas vestiduras le pertenecen a Aarón. Pero dice la Biblia, no solamente lo llamé, no solamente lo consagré, no solamente le hice el diseño, el dibujo para que me le hagan las vestiduras, lo voy a ungir. Y lo ungió. Y se lo vas a ungir delante de todos, vas a ungir a Aarón. Ahora, ¿usted se imagina a Aarón vestido? ¿Quién lo mandó a vestirse? Diga conmigo, Dios. Pero esto era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés que iba a hacer. Aún no lo había hecho. Dios le estaba hablando en 40 días y 40 noches a Moisés, vas a hacer esto. Cuando termine la confección del traje, vas a llamar a Aarón. Lo vas a poner delante del pueblo en el tabernáculo, lo vas a vestir, vas a cocer las tortas, vas a tomar una redoma de aceite de la unción y lo vas a ungir. Pero aún no lo había ungido. Dios era que estaba diciéndole a Moisés todo lo que le iba a hacer a su hermano. En el capítulo 30 le habla del altar del incienso y sigue Dios hablando y van a hacer esto y van a hacer lo otro. Mira, los artesanos, yo he dado en el versículo capítulo 31, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Yo le estaba diciendo, yo le he dado dones a estas personas, mi espíritu está sobre ellos, y lo que yo te dije a ti del tabernáculo, ellos lo van a diseñar. Pero aún no era diseñado. Dios le estaba mostrando la maqueta a Moisés. Y Aarón aún no había sido ungido.
Aarón solamente era el portavoz, solamente era el intérprete. Y lo último que sabían de Aarón era que pudo pisar la montaña y ver a Dios y verle los pies de Dios. Y que también era responsable porque había sido encargado del pueblo cuando Moisés no estaba allí. Lo demás que supimos de lo que iba a hacer Aarón, porque Dios se lo estaba diciendo a Moisés. Y en el momento que Dios le habla a Moisés todo esto, en el capítulo 32, viene el Señor. Dice la Biblia, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses y vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartan los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro. Qué tremendo, porque los planes de Dios eran diferentes a lo que Aarón estaba haciendo. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que aunque Dios sabía lo que Aarón estaba haciendo, Dios no lo desechó. Él no dijo, no, me retracto, no me le vas a hacer nada. Porque ya había un llamado de parte de Dios. Por eso es que dice la Biblia que el justo cae ¿cuántas veces? El justo cae 7 veces. Y 8 veces se tiene que levantar. Y yo le preguntaba al Señor, pero es que cuando tú le estabas mostrando a Moisés, aún no habías concretado nada. O sea, podías decirle, vamos a quitarlo. O no dice la Biblia que muchas veces Dios le dijo a Moisés, quítate de a un lado porque voy a destruir al pueblo. Allí mismo en el capítulo 32 le dice, voy a destruir ese pueblo que sacaste de Egipto. ¿Sabes? Que estás tardando 40 días y 40 noches y ya me colocaron un becerro. Ya hay un Dios. Pero ¿saben lo que me llamaba la atención? Lo que ya, cuando estaba estudiando anoche, me llamaba la atención porque es que la función del sacerdote que Dios le habló a Moisés era, tienes que presentar un becerro por un sacrificio por él y por el pueblo. Y lo que hace Aarón es hacer un becerro. Pero el becerro que hace es hecho por hombre, que iba a llevar al pueblo a la idolatría. Pero aún así, Dios no desechó. Y nosotros queremos que deseche de una vez al instalado. Y Dios diciendo, ay, Aarón, y te tengo una vestidura tan bonita que yo misma decidí. Te voy a ungir. Aarón no lo sabía. Aarón no sabía lo que venía para él. Aarón no sabía que venía ungimiento. Aarón no sabía que venía cambio de vestidura. Aarón no sabía que venía promoción porque lo tenían que parar frente a todo el pueblo para que lo viera el pueblo. Y Aarón no sabía, lo que menos sabía Aarón era que Dios le iba a decir, tú eres mi sacerdote. Yo me imagino a Moisés, no lo dice la Biblia. A la broma, la dijo Aarón. Dios en su intimidad, diseñándole una vestidura, y este cabezón haciendo un becerro de oro. Te mató Dios. Pero Dios le dijo, baja, porque el pueblo se ha corrompido. ¿Y saben lo que me llama mucho la atención? Cuando estaba leyendo que lo que dicen las escrituras, que después que Moisés baja y se da cuenta lo que del pueblo corrompido, el pueblo en idolatría, y aquel que tenía un llamado que aún no sabía que estaba siendo llamado por Dios, fue el que propició la idolatría. Aquel que dijo, búsquenme los zarcillos, quítense todas las prendas, voy a fundirla, e hizo un becerro.
por lo menos sabía por dónde venía la cosa. De que a través del Cordero íbamos a ser guiados. Pero dice la Biblia en el versículo 16, quiero que me acompañe allí. Yo creo que era Mildred que yo decía, no, yo no voy a predicar, yo voy a dar una enseñanza. En el versículo 16 del capítulo 32, Moisés cargaba en sus manos algo, y eran las tablas, la que Dios le había entregado ahí en el monte. Pero ¿qué dice la Biblia? Y las tablas eran obra de Dios. ¿Y saben lo que me llama la atención? Que muchas veces nosotros, por no controlar nuestro temperamento, destruimos lo que Dios hizo. Porque dice la Biblia, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. Josué no sabía cómo estaban entonando cánticos para el becerro de oro. Josué creía que se estaban peleando. Pero viene Moisés y dice, no, este es voz cántico. Ellos están cantando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y quién pagó los platos rotos? La obra de Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro temperamento. Cuando nos airamos, ¿verdad? Y pecamos, estamos destruyendo la obra de Dios. Y eso me llamaba mucho la atención porque decía, el Espíritu Santo aquí en Éxodo decía, y las tablas eran las de Dios, eran obras de Él. O sea que cuando Dios le dijo a Moisés, subí al monte, ya Dios estaba diseñando las tablas y estaba escribiendo. Pero la ira, la rabia, en vez de impotencia, como el pueblo inmediatamente se había ido a la idolatría, él destruyó las obras de Dios. Y las obras de Dios no es solamente una tabla. La obra de Dios es la que está sentada a su lado. El que está sentado a su lado es obra de Dios. Tenga cuidado por la ira, tenga cuidado por la impotencia, por el carácter, por el temperamento de destruir una obra de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ya me dio sed. Si destruye las tablas, va a destruir a Aarón también. Y no pasó así. Dios tenía un llamado para Aarón. Y volvemos a mi versículo, uno de mis versículos preferidos. Porque es que cuando Dios hace una promesa, Él lo cumple. Cuando Dios te llama, Él lo va a cumplir. Cuando Dios tiene una asignación para ti, aunque te vayas a Tarsis, Dios lo va a cumplir. Va a enviar una ballena, va a enviar tormenta y te va a hacer que tú prediques el Tarsis. Porque es el llamado que tú tienes. Es el llamado que tú tienes. Y viene Aarón y viene Moisés y confronta a Aarón. ¿Qué has hecho? En el versículo 21 del capítulo 32. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no se enoje conmigo, pastora. Muchachos, si metiste al pueblo en idolatría, si alborotaste al pueblo, y él está diciendo, no se enoje. Dice la Biblia, no se enoje mi señor,
Tú conoces al pueblo que se ha inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Eso fue lo que le respondió Aarón al pueblo. ¿Quién tiene oro? Apartadlo y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y ¿qué salió? O sea que Aarón dijo, mira, yo agarré todos los zarcillos que me dieron, los tiré y salió el becerro. Mentira, mentira. Y aunque estaba mintiendo, aún Dios no lo desechó. Porque Dios tenía que cumplir lo que Dios dijo con él. Aunque estemos nosotros haciendo todo lo contrario, Dios no nos va a desechar. Porque la misericordia de Dios es buena, todos los días es buena. Y lo que Dios dijo, lo va a hacer. Y dice la Biblia, en el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón, ¿a quién era la culpa? Moisés sabía que era de Aarón, ¿o no? Lo había permitido. ¿Saben? Y una de las consecuencias para que el pueblo se desenfrene es que alguien sea permisivo. Que el líder sea permisivo. Y después viene el desastre. Pero Dios tenía un sueño con Aarón. Y no faltó palabra de lo que Dios le dijo a Aarón. De todas las buenas promesas que Dios le dijo a él, todas las tenía que cumplir. Y aunque el Señor, como reiteradas veces, le decía a Moisés, quítate, y yo voy a hacer un pueblo nuevo contigo, y los voy a destruir. Moisés le decía que no. Y aunque Dios muchas veces quiso destruir al pueblo, no destruyó el llamado que tenía para Aarón. ¿Y quiénes somos nosotros para destruir el llamado del hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Pero pastora ni se congrega. ¿Y tú qué? Pero es que ni conoce a Jesús. ¿Y tú qué? Ten cuidado que el que más critica posiblemente mañana sea tu pastor. Pastora, si eso va derechito a la paila del infierno. Y si el Señor por misericordia lo convierte, y es tu pastor. Entonces, Aarón tenía muchas cosas, tenía debilidad en su carácter, mentiroso, porque dijo que tiró el oro y salió un becerro. No se arrepentía de lo que hacía, prestaba sus oídos para la murmuración. En Números capítulo 12 dice la Biblia que estaban María y Aarón hablando. Y dice las escrituras que estaban criticando a Moisés. Y María le dijo, mira, ¿y a ti no te habla Dios? Sí, a mí me habló. Desde que estaba en cautiverio me habló Dios. A mí también me habla y a mí también me usa. ¿Por qué solamente Moisés? ¿Y qué dice la Biblia? Los oyó Dios. Porque cuando nosotros prestamos los oídos o abrimos nuestra boca para murmurar, Dios va a oír. Y más de quién están hablando. Porque dice la Biblia en Números capítulo 12 que cuando Dios los oyó, le dijo a Moisés, mira Moisés, dile a María o a Miriam y a Aarón que vengan acá, vengan acá los tres. Después que estaban los tres, le dijo a Moisés, quédate acá, vengan acá ustedes dos. Y le comenzó a hablar a ellos y dice, mire, yo a ustedes les he hablado y les he hablado en visiones. Y a ustedes les he hablado en sueños, pero a Moisés, mi siervo, le he hablado cara a cara. Dice la Biblia que ese día Miriam o María salió leprosa. Y que por la murmuración fue la única vez que la nube se tuvo que detener 7 días. Cuando Moisés comienza a clamar por María y Aarón se da cuenta de la gravedad y se da cuenta que estaba hablando, blasfemando, murmurando en contra de aquel que Dios llamó, se da cuenta de las consecuencias, empezó a pedir perdón, a postrarse y Moisés comienza a interceder, pero Dios le dijo no, porque tienen que aprender.
¿Sabe? Me llama la atención porque cuando Dios quería destruir el pueblo, Moisés se postraba y Dios se movía en misericordia. Pero cuando vio a su hermana leprosa, Moisés se postró y ¿qué le dijo Dios? No, tiene que aprender que se salga de la congregación. 7 días va a estar por fuera, leprosa e inmunda. Pero Señor, cuando se mueva la nube, voy a quedarme. 7 días, la murmuración hizo que la nube se estancara, que no hubiese progreso en la congregación, por la murmuración. Y no solamente la murmuración tuvo que experimentar Aarón, sino que también experimentó que se sublevaran en contra de su llamado. En el libro de Números, en el capítulo 16, usted conoce la historia de la rebelión de Coré. Coré se rebela en contra de Aarón, en contra de Dios y en contra de Moisés. Y quiero que vaya conmigo allí al libro de Números, capítulo 16, en donde hay una rebelión, porque quieren desconocer no solamente el llamado de Moisés, sino el de Aarón. ¿Lo tenemos? Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelei, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, o sea, eran líderes, no eran cualquier persona, eran líderes los que se habían levantado a favor de Coré y en contra del llamado. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se puso a pelear. ¿Qué dice? Se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. ¿Saben qué me llama la atención? Porque él no dijo ahorita mismo. Él dio oportunidad para que se arrepintieran los séquitos que se habían levantado en contra de Moisés. Dios, mañana Dios va a hablar. Mañana Dios va a decir quién es él. Y fíjense lo que pasó aquí. Me quedé por el 6, ¿verdad? Por el 5. En el 5, sí. ¿Y quién es santo y hará que se acerque a él? Al que él escogiere, él lo acercará así. Hace esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. ¿Cuándo? Mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Cuál era la tribu que estaba formando el desorden? ¿Y quiénes eran los levitas? Los llamados a sacerdotes, los llamados a la administración del templo. Eran ellos los que estaban formando el desorden. Y fíjense lo que dice. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Leví. Y le hace una pregunta en el versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Sabe lo que estaba diciendo en pocas palabras Moisés? Por él, pero tú estás trabajando también en el ministerio. Estás trabajando, tienes un cargo, tienes una posición. ¿Qué está pasando? Y fíjense lo que dice allí. Versículo 10, ¿verdad? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también qué? ¿Y quién era el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote aquí? Aarón. Y dice: por tanto tú
y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Con quién estaba juntándose? Contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Porque Aarón era el sacerdote. Usted tiene un sacerdote en casa. Usted tiene un sacerdote en el trabajo, en la universidad. Usted tiene un sacerdote en su vida que tenemos que tener cuidado si estamos murmurando. Moisés le dijo a Coré, ¿tienes el sacerdocio bien? Si tienes un llamado, también tienes el de Aarón. Y usted sabe lo que pasó allí. Mañana. Dice la Biblia que la tierra se abrió y los tragó. Pero ¿cuándo cesó la mortandad? Allí mismo, en el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, porque los consumiré en un momento. Y ellos que hicieron, se apartaron, se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué irarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Saben lo que estaba diciendo Dios? Apártense de aquellos que te van a llevar a un mal. Dios quería consumir a todo el pueblo. Dios quería sacar a todo el pueblo de ese lugar. Porque era tremendo lo que estaban viviendo. Se habían levantado ahora en contra del sacerdocio. Salen de buscarme la vestidura del sacerdocio. Porque a pesar de que Dios necesitaba cumplir lo que había dicho de Aarón, Aarón no terminaba de entender lo que Dios tenía para él. Y Dios estaba acabando con todo el pueblo en el capítulo 16, y quien se levantó ahora no solamente como sacerdote, sino como intercesor fue Aarón. Allí mismo en el capítulo, en el libro de Números, capítulo 16, en el versículo 41, después de que la tierra se abrió, después que se tragó vivo a Coré y a todo su séquito, ¿qué pasó el otro día? ¿Qué pasó con la congregación el otro día? Murmuraron otra vez. O sea, no aprenden. Hoy me arrepiento y mañana sigo murmurando. En contra de aquel que Dios llamó. Y dice la Biblia que se juntó en el versículo 42 toda la congregación contra Moisés y Aarón. Miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció ¿qué? La gloria de Jehová. En el versículo 46, de ahí mismo, ese mismo capítulo. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Dios estaba matando a la gente y Aarón y Moisés le dice a Aarón, corre y ve a hacer tu llamado, ve a presentar sacrificio, ve al tabernáculo a presentar sacrificio por el pueblo. Y dice la Biblia, allí mismo, dice las Escrituras, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había que comenzado en el pueblo.
El pueblo estaba muriendo y dice la Biblia, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Derramó sangre del holocausto. Y dice la Biblia, y se puso entre los muertos y los vivos. Ahora el sacerdote intercesor. Entre los muertos y los vivos se paró Aarón. Y dice la Biblia que cuando él se paró allí, cesó la mortandad. Cesó la mortandad. Pero en el capítulo 20, dice la Biblia que el pueblo tuvo sed. Y que Dios le dijo a Moisés, reúne a la congregación y vas a ir a donde está la roca y le vas a hablar a la roca. Toma la vara y toma a Aarón, tu hermano. Y van los dos. Pero dice la Biblia que Moisés lo primero que hace es hablar del pueblo y le dice rebeldes. Yo no le digo eso. Pero era que ya estaba irritable de Moisés por la gente, cómo se comportaba. Y dicen las escrituras que en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Y dice la Biblia, ¿será que Moisés, Aarón y yo vamos a hacer que salga agua? Y esto no le agradó a Dios. ¿Saben? Dios puede compartir contigo los aplausos. Dios puede compartir contigo que griten. Tú puedes agarrar todos los aplausos. Dios no necesita tu aplauso. Pero su gloria no la comparte con nadie. Y eso es donde le dijo, Aarón, fuiste idólatra, fuiste mentiroso, fuiste rebelde. Y yo haciendo que cumplieras tu llamado. Pero por no santificarme, por no darme la gloria a mí, entonces te quito el sacerdocio. ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? El sueño de Dios de Éxodo capítulo 28. Ese sueño que Dios tuvo en diseñarle las vestiduras al sacerdote, en decirle, vas a colocarle la mitra. La mitra era como un sombrero así. Ahí vas a colocarle unas perlas, le vas a colocar el efod, 12 piedras preciosas que representan la tribu de Israel. Le vas a colocar el cinto. Es mi sacerdote. Y aunque habían fallado, Dios le tenía diseñado su traje. Lo vas a ungir. Lo vas a ungir. Lo vas a ungir. Ya Dios, lo que Dios había dicho de él, se había cumplido. Pero el día que él no glorificó a Dios, dice la Biblia en el capítulo 20, en el versículo 22, y partiendo de Cades, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, Alejandro, ven acá, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuiste rebelde, Aarón, a mis mandamientos, en las aguas de la rencilla. Viene Dios y le dice a Moisés, le da instrucciones a él. Toma Aarón a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón. Dios que mandó a vestirlo delante del pueblo, ahora le dice al hombre que lo vistió, desnúdalo. Y le dice esto, miren lo que le dice. Desnúdalo de sus vestiduras y viste con ella Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó.
y subieron al monte de Oro a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, aquellas vestiduras que Dios había diseñado, y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. No permita que lo que Dios diseñó para usted, por pretender robarle la gloria a Dios, llegue un momento determinado, vas a subir al monte, pero para quitarte lo que un día yo te entregué. No permita eso. Sino que sea usted uno de los que dice, he peleado la buena batalla, he ganado la fe. Lo que se me espera es una corona de justicia. Y dice la Biblia en Apocalipsis, retén tu corona para que nadie te la quite. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Usted es un sacerdote. No permita que le quiten la vestidura. Aprenda a entender para qué Dios lo llamó. Quizás usted solamente está en ser portavoz o en ser profeta. En Éxodo capítulo 7 dice que Aarón era el profeta de Moisés. Quizás ya Dios lo ungió. Quizás Dios no ha hecho aún nada con usted. Pero déjenme decirle que cada uno de nosotros tiene un llamado. Tiene un llamado cada uno de nosotros. Y hay una vestidura especial diseñada para usted. El padre del hijo pródigo, dice la Biblia que tenía preparada una vestidura, ¿o no? Y yo me lo imagino a él, yendo al mercado, buscando una talla diferente a la del hijo que estaba en casa. Y en el mercado le decían, pero esta talla no es de tu hijo. Dice, no, de él no, él está conmigo, del que viene. Pero si tu hijo calza 40 y estás comprando 38, porque no es de él, es del que viene, cuando se arrepiente. Es de aquel sacerdote que sabe que tiene un llamado, que ya Dios habló. Ya Dios tiene de usted una maqueta terminada. Si usted supiera verse como Dios lo ve, se va a asombrar. ¡Wow! Soy un sacerdote. Tengo el efod. Tengo mitra. Soy un sacerdote. Y nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía, que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.